quizás no estamos chateando ni nada, pero está nuestro celular diciendo me tengo que conectar. Entonces, al tratar de conectarse nuestro celular con la red que sea de cualquier marca que manejen, hace que baje la capacidad de recepción de esa, porque entonces entre todos compartimos lo que se llama el ancho de banda. Así que les quiero pedir el favor aquí a todos que apaguen sus datos. No es que quiero que no WhatsAppen. De hecho, tampoco debemos WhatsAppear, ¿no? Pero más bien que hagan todo lo posible que cuando empezamos el culto apaguen datos, para que entonces nada más el celular que está transmitiendo ocupe todo el espacio que nosotros estamos robando. Entonces, nada más debería haber, sea máximo 3 teléfonos con datos, que sería el que está visualizando el audio en internet, allá atrás en cabina, este que transmite, y un poquito Israel, que es el que está viendo en cámara que se desenfoca o no se desenfoca. Yo sé que es un poco incómodo decirles esto porque nadie quiere quedarse incomunicado, ¿verdad? Pero máximo es 1 hora que vamos a estar incomunicados con nuestros amigos. Yo sé que muchos de ustedes quieren darle me gusta mientras estamos transmitiendo en la página, saludos, buenos días, y está bien, pero últimamente ha pasado eso, ha salido muy pixeleada la transmisión, pero es por el asunto de datos, no es la cámara, no es el celular, es que dice internet, tengo poco espacio para ti, así que te recibo poco video, no mucho, entonces baja resolución, muy baja, muy baja. Y cuando está amplio el camino para internet, dice, mándame todo lo que quieras. Aquí lo recibo, ¿quieres alta calidad? Mándamelo, tengo espacio. Pero si competimos unos con otros por el espacio de señal, se hace un poco lento. Y lo digo para que podamos compartir con los hermanos que nos ven allá en línea, que viven lejos y no es fácil llegar, o por una razón que les impide, ¿verdad?, venir a nuestro culto presencial. Pero bueno, hagamos todo eso posible, por favor, de hacer. Y bien, hermanos, pues, ojalá pueda quedar claro durante todo este mes que somos familia. Volte a ver a la izquierda, volte a ver a la derecha, mire hacia atrás, mire hacia adelante. En línea, pues ven quiénes están conectados. No vamos a poner la cámara a quienes están atrás, pero la verdad, hermanos, es de que somos una familia. Y siempre debemos pensar así. Hey, somos familia. Una familia en Cristo. Amén. Pero debemos de creérnosla, no solamente pensarla. Y debemos actuar como familia. De hecho, el objetivo de esta serie de mensajes es de que podamos pensar más en términos de que somos familia. Y hay 2 pasajes que hemos estado, que hace 8 días les empecé a compartir para que aprendamos de memoria. Vamos a recordar el primer pasaje. Está en Efesios 2:19. Hay que memorizarlo. Va a aparecer en pantalla por si ustedes aquí pueden verlo en pantalla. Allá en internet no sé si puedan verlo, pero ¿qué dice Efesios 2:19? Un pasaje muy interesante y muy importante que nos recuerda que somos familia, que no somos ajenos a la familia de Dios. Y la palabra del Señor dice entonces, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¡Qué precioso! Somos parte de la familia de Dios. Ciudadanos de un reino precioso. Segundo pasaje, Hechos 2:46. Lo pueden leer aquí en pantalla si logran ver. Y dice la palabra del Señor, leamos, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Nos describe la iglesia del primer siglo, cómo se comportaba porque conocía a Cristo y seguía a Cristo. Así que vamos a ser esa familia, vamos a estar unánimes, que es lo que hemos estado viendo hace 8 días. Y qué bonito es poder vernos como familia. Y cuando nosotros podemos vernos como familia y actuar en armonía, eso es muy agradable y es muy bueno. Es lo que hemos visto, ¿no es cierto? Y cuando vivimos como iglesia, como una comunidad de fe, como familia cristiana, de una manera armoniosa, el Señor envía bendición. Y decíamos, queremos bendición para nuestra congregación. Queremos bendición para nosotros. Incluso en tu casa puedes aplicar esto de la unidad armoniosa en casa. Cuando buscamos al Señor y todos los elementos buscan la armonía familiar,
hay bendición en la casa. Así que vamos a esforzarnos por esto. Y bueno, el día de hoy quiero compartirles un pasaje. Vamos a ver Efesios 4, 1 al 6. Vamos a ver el tema acerca de la unidad. El título en pantalla es La unidad. No, vivamos la unidad. Fíjense, a lo mejor suena medio chistoso este pasaje, este título, pero vivamos la unidad, no el yo. Vivamos la unidad, no el yo. Ese es el punto de este mensaje. Así que la invitación durante todo este tiempo que vamos a estar aquí es esta, que vivamos la unidad y no el yo. Vamos a abrir nuestras Biblias entonces, un pasaje muy cortito y una predicación bien larga, no es cierto, regular. Efesios capítulo 4 del 1 al 6. Abran sus Biblias pronto. Allá en casa tienen que abrir también sus Biblias. Recuerden de que aunque no los vemos, hay uno que los ve. Y necesitamos ver qué dice el texto bíblico, porque lo que vamos a reflexionar es el texto bíblico. Dice la palabra del Señor, entonces lo tienen. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como también fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ahí nada más. Y dan ganas de leer más. Bueno, en su casa van a leer qué sigue porque está en conexión con lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo en Efesios. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, pongo en tus manos este mensaje, Señor, que pueda obrar en nuestros corazones. Como hijos tuyos queremos crecer, queremos mejorar, queremos honrarte. Señor, que seamos la familia que tú quieres que seamos, armoniosa, unida. Lo pongo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Bien, fíjense que el primer versículo, cuando empezamos a leer nosotros Efesios capítulo 4, en el primer versículo, dice la palabra del Señor. Pablo está hablando, está en la cárcel, por como predica el Evangelio, como está ahí honrando al Señor en obediencia a misionar en los pueblos, a compartir el Evangelio. La gente lo atrapa y lo mete a la cárcel porque dice, no prediques. Pero Pablo está bien contento y seguro de lo que hace en el Señor Jesús. Y en medio de esa tribulación y limitación física, no se limita espiritualmente, escribe una carta. Y entonces dice, yo pues, ustedes no están presos, yo sí estoy preso. Yo pues preso en el Señor, yo tengo que estar aislado de ustedes, pero ustedes están ahí. Yo pues preso en el Señor, ¿qué dice versículo número 1? Os ruego, les pido, les encargo que hagan todo lo que puedan para que vivan, ese es andéis, para que andéis como que es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Es decir, que cada uno debe vivir conforme a Jesucristo, como Él nos demanda que el Señor sea glorificado, exaltado con nuestra vida, ¿verdad? Que digan, este es un hijo de Dios. ¿Cómo se comparta? Parece cristiano, ¿verdad? Nos gusta que nos digan que parecemos cristianos. Lo feo es que digan, ni cristiano parece. Pero tenemos que conformarnos a Cristo. Tenemos que vivir como hijos de Dios. Y Pablo quiere hacer esto. Nos quiere decir que hagamos esto, que vivamos así. No solamente aquí en Efesios capítulo 4, sino en todas las cartas que escribe y toda la Biblia, todos los escrituras, es el punto. Que vivamos como hijos de Dios, conforme a la fe, conforme al Evangelio. Así que tenemos que vivir, pero ¿cómo debemos vivir dignamente? Bueno, ustedes saben la santidad, ustedes saben aprender del Señor, la comunión con el Señor. Pero hay un tema importantísimo que se desprende aquí. En el contexto de Efesios está la unidad. Yo quiero decirles de que cuando Pablo escribe, los gentiles, los que no son judíos,
podían sentirse excluidos de los judíos que creyeron en Jesús, porque hay dos pueblos, el pueblo de Israel, que tenía la palabra de Dios, los profetas, las promesas, y los gentiles que no tenían palabra de Dios, ni profetas, ni nada. Pero al Señor se le ocurrió en su voluntad y en su amor de los dos pueblos hacer uno. Ya no hay raza, ¿sí? Ya no hay rol. Todos somos uno, una sola cosa. El Señor a todos nos mira igual y quiere que vivamos en unidad y no despreciando ni haciendo un lado a nadie. Cristo Jesús nos vino a unir. Este es el contexto de Efesios. Pues bueno, lo que sigue hablando aquí en Efesios capítulo 4 habla acerca de la unidad. Y lo que Pablo nos quiere decir entonces es de que vivamos una manera digna, de tal manera que vivamos la unidad. Les hago una pregunta, ¿qué será la unidad? ¿Qué será la unidad? Piensen un momento, ¿qué es la unidad? Piensen. ¿Qué será la unidad? Estar juntos. ¿Qué es la unidad? Uno solo. ¿Qué es la unidad? ¿Cómo? En un mismo sentir. Ahí van. Sí, claro, y podemos seguir dando respuestas. Fíjense que la unidad implica estar juntos, pero va más allá de estar juntos. Aquí podemos estar juntos, pero no estar unidos. Como cuando se junta la sección 22. Bueno, cualquier sección. No vaya a ser que alguien nos ofendamos. Yo no soy de la sección, pero de todos modos, ¿no? Pueden estar juntos, ¿no? Pero no pueden estar de acuerdo. Pueden no trabajar por un solo propósito. Puede haber muchas divisiones ahí. Así que la unidad no es estar juntos. Implica estar juntos, porque por razón de la unidad, me junto. ¿Por qué tenemos que congregarnos? ¿Por qué ir a un grupo de conexión? ¿Por qué los viernes de oración? ¿Por qué reunión con los jóvenes? Porque me uno a un mismo sentir. Me uno a trato de ser uno con los demás. Y al tratar de hacer uno con los demás, busco la unidad, el juntarnos, como decíamos ahorita. La unidad, escuchen, es la capacidad de no dividirse, no fragmentarse, no destruirse. La unidad es verse y actuar, fíjense, y actuar como parte de un todo, no cayendo en individualismo. Y es interesante que en Cristo y que solo en Cristo nosotros podemos lograr la unidad como iglesia a pesar de lo diferentes que somos. Porque todos tenemos cultura diferente, estudio diferente, perspectiva diferente, temperamento diferente. Todos somos diferentes. Y en medio de esa diferencia, el Señor dice, tienen que estar unidos. Pero eso no es posible, estar unidos. Necesitamos algo importante. Jesús siempre en nuestras vidas. Y Jesús nos vino a unir. Pero, ¿qué podemos hacer para trabajar para la unidad? ¿Qué podemos hacer para crecer en unidad? ¿Qué podemos hacer para lograr cada vez más la unidad? La Biblia habla al respecto, pero de acuerdo a Efesios 4, 1 al 6, les voy a compartir 3 cosas que debemos hacer, de acuerdo al pasaje, para crecer en esa unidad. Número 1, encontramos aquí en nuestra pantalla entonces, ¿qué? Viviendo en humildad y mansedumbre. ¿Cómo podemos lograr más la unidad? Pues que cada uno de nosotros busque esto, tener una actitud humilde, una actitud mansa. Dice Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre. ¿Qué es la humildad? La humildad es la actitud de no exigir lo que nos corresponde. Es la actitud de no exigir los merecimientos que nos corresponden.
también tiene que ver con renunciar a lo que nosotros merecemos por amor al prójimo. El reservarnos nuestro deseo por el bien del otro. Me estoy acordando cuando pensaba acerca de esto. Una vez decidimos y dijimos, vamos a pintar al frente del templo. ¿Qué color está al frente del templo? Rojo. Y de repente, unos dicen, rojo. ¿Pero por qué rojo? ¿Por qué no blanco? No, azul debe ser como el cielo. Entonces cada quien tiene una idea, una preferencia de qué pueden ser las cosas y creemos que es correcto. Pero la humildad es decir, yo prefiero mejor el negro. Pero si rojo puede ser un color y no nos daña, que sea rojo, adelante. Yo quiero negro, pero que sea rojo. Y fue rojo. Y el día que quieran otro color, nada más ponen la pintura y lo pintamos de ese color. O sea, va a tardar pues. Que por cierto, si necesitan una retocadita ya, todo necesitan una retocadita ya. Se ve así como que medio nuevo todavía, pero hay que esperar a que se vea bien viejo para que se vea bonito, ¿no? Porque es un lugar especial para reunirnos donde glorificamos a Dios. Sí es importante que le demos ese mantenimiento. Bueno, la humildad es la actitud que no busca dominio sobre sus semejantes, sino que les da valor por encima de lo mismo, de sí mismo. O sea, no se pone por encima. No, sino que les da un valor correcto a las personas. Es más, la humildad tampoco consiste en hacerse menos, despreciarse, hablar mal de uno mismo, ¿no? La escritura dice en Romanos 12:13 que el cristiano no debe tener más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que debe pensar de su persona con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. En cuanto a comparación a los demás, podemos ver en Filipenses 2:3 que debemos ver a los demás como superiores, lo cual nos conducirá a evitar contiendas, vanaglorias y actuar siempre con humildad. Me parece que la mejor manera de expresar la humildad no es ponerse por arriba de, pero tampoco es por debajo de, sino un buen concepto de nosotros. Somos hermanos, valemos igual. Y donde quiera que voy, cuando hay diferentes tipos de personas, creyentes, maduros o no creyentes, maduros, les suelo decir, usted y yo valemos igual. Porque a veces se piensa de que, usted es pastor, usted vale más que yo. No, la sangre de Cristo Jesús murió, la sangre de Cristo Jesús es lo mismo para ti, para mí. El mismo valor para darnos salvación. Somos hijos. Sí tenemos un liderazgo y soy pastor, tú no eres pastor. Bíblicamente me mereces respeto, pero yo también te merezco respeto porque eres la oveja amada del Señor, pero valemos igual. Así que cuando hablamos de líderes, de maestros, de grandes siervos, no valen ni uno más que nosotros. Delante del Señor valemos igual. Somos de gran valor todos. Así que un cargo no te puede hacer sentir que eres más. No, claro que no. Hay que ocupar de la humildad. ¿Qué es la mansedumbre? La mansedumbre es la actitud de serenidad, de ser pacíficos, no dejarse arrebatar fácilmente por el enojo, por la ira, por la cólera, por la rabia, ante ciertas dificultades, como los errores de los demás, las actitudes de los demás. La mansedumbre es tomarlo suavemente.
no contestar de manera agria, dura, ruda, sino con suavidad. La mansedumbre es fruto del Espíritu Santo, ¿recuerdan? Ahora, en la Biblia, la mansedumbre y la humildad siempre van de la mano. Igual acá, siempre van de la mano. Son hermanas. Y tú y yo tenemos que ser así, humildes, mansos. Nuestro mayor ejemplo de alguien humilde y manso es nuestro Señor Jesucristo, quien no solamente enseñó al respecto, sino que lo vivió. Lo enseñó diciendo en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, suave de carácter. Ante la agresión, la dificultad, no se pone, como dijeran los chicos, al tiro. Sabe tomarlo con tranquilidad. No responde al ataque. Lo trata, pero no lo responde con agresividad, con calma, mansedumbre. La humildad, escucha, ya, a ver, ¿qué piensas tú? No se pone por encima, no, tú estás mal, yo estoy bien, no. Jesús es ejemplo de mansedumbre, es ejemplo de humildad. Pablo de Jesús dijo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como una cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, 5 al 8. Y en Isaías nos habla en 53:7 acerca de Jesús respecto a su misión de venir a la cruz y humillarse. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero, fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Que es una oveja no mansa, suave. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y podemos leer los evangelios. Cómo Jesús en realidad fue manso y humilde de corazón. Ahora es importante decir de que la humildad y la mansedumbre no significa quedarse callado con la verdad. No significa no denunciar el pecado. No significa no confrontar. Tenemos que confrontar, tenemos que denunciar el pecado, tenemos que decir la verdad, tenemos que señalar la mentira, pero con mansedumbre, con humildad. Cuando estas dos cosas las manejamos en todas nuestras relaciones de iglesia, la iglesia es bendecida porque trabajamos por esa unidad. Así que sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, donde quiera que nosotros nos encontremos. Vamos a seguir el ejemplo de Jesús y seguir el mandamiento. Allá en casa, en familia, ustedes como padres, sobre sus hijos tienen autoridad, ¿sí o no? El Señor les ha dado autoridad. Claro que sí. A esa autoridad deben ponerle humildad y mansedumbre. Y los hijos allí en casa deben responder ante lo que los padres les demanden con humildad y mansedumbre. En lo que los padres les manden hacer, tienen que responder con humildad y con mansedumbre y apoyarán a la unidad de casa. Y en sentido de iglesia, cada uno en obediencia a Cristo debemos tener esa humildad, esa mansedumbre, trabajar por esto. Practiquemos esto cuando vengamos al culto, cuando tengamos una clase bíblica, cuando tengamos que trabajar en algo y hay diferencias de opinión. Tenemos que buscar esa actitud humilde, manso. En todo el trato que nosotros tenemos que tener mansedumbre
y humildad para poder generar más unidad en la iglesia. Así que contribuyamos a la unidad. ¿Cómo? Viviendo en humildad y en mansedumbre. Número 2, dice el versículo 2, sigue, con toda humildad y mansedumbre. Luego dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar, bueno, hay nada más, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Por un lado tenemos esa humildad, tenemos esa mansedumbre, pero también para poder coexistir, para poder buscar estar más unidos, ser unánimes en todos los sentidos, tenemos que aprender a soportarnos. Dirá un hermano por ahí, ¿más? Tenemos que aprender a soportarnos. ¿Qué cosa es soportar? ¿Qué es soportar? ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan soporta? Este es un soporte. ¿Qué es? ¿Qué es un soporte? ¿Ven aquí algún soporte? Ojalá Israel sí lo vea. Estuvimos batallando en la mañana. Esta cámara, bueno, es de celular que tiene una cámara. Si no tiene soporte, cae. ¿Dónde está el mayor peso? En la punta. Y tiene que estar ahí. Bueno, no habla la vara esa. No habla, pero está cargando, está cargando, está cargando. Y en ese sentido viene la palabra soportar. Etimológicamente significa sostener arriba. Escuchen esto que dice un diccionario bíblico. Tiene que ver con sufrir. Tiene que ver con tolerar, tener encima un peso, algo que pesa, de manera de que pueda sostener sin que alguien se tambalee. Es como así, no sé si han cargado alguna vez algo pesado y están así como con el equilibrio así de que, ay, está ya lo logré, ¿no? Eso es la palabra soportar. ¿Quiénes deben soportar a quiénes? ¿El pastor a la iglesia? No. ¿Los líderes a la iglesia? No. ¿Quiénes serán? ¿Quiénes deben soportar a quiénes? Dice el pasaje. Los unos a los otros. Tu responsabilidad es buscar, no. Tu responsabilidad es tener la actitud de soportar, no demandar que te soporten. ¿Escuchas bien lo que te estoy diciendo? Tu responsabilidad es estar presto para soportar, no reclamar que te soporten. Porque entonces caerías en que te falta humildad. Tú mereces algo, que me soporten así como soy. No. Tú buscas soportar. No reclames que porque no te soportan. Tú estate para soportar y deja que otros hagan lo mismo. Cuando hacemos esto, nos ayudará a crecer en esa unidad. Dice ahí, soportándonos con qué dice? Paciencia. ¿Pero qué es la paciencia? ¿Qué es la paciencia? Es lo que menos tenemos en casa, dicen las hermanas. ¿Qué es la paciencia? Ay, Dios, dame paciencia, luego decimos, ¿no? ¿Qué es la paciencia? La paciencia es la capacidad, fíjense, de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza sin quejarse ni rebelarse. Híjole, mano, está duro, ¿verdad? Escuchen otra vez, la paciencia es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas o ofensivas con fortaleza sin quejarse ni rebelarse. Esta paciencia que encontramos aquí es un sustantivo y viene de una frase de griego que tiene que ver con longanimidad, que significa capacidades de soportar por mucho tiempo el agravio. Es decir, aquello que te está intranquilizando, incomodando, aquello que quiere a tu vida robarte esa paz y responder con algo
algo incorrecto, eso tiene que agarrarse mucho esa paciencia, esa fortaleza para poder soportar mucho tiempo. Vamos a soportarnos con paciencia. Otro elemento es el amor. ¿Qué es el amor? No es el amor de novios. Aquí la palabra viene del amor ágape. Y es un amor, ese amor hemos visto que es un amor que tiene que ver con dar, con bendecir, con proveer, con ayudar, con darse al otro sacrificialmente sin esperar algo a cambio. Entonces imagínate, vas a soportar en amor. O sea, yo voy a arriesgarme por ti, te voy a soportar. No sé qué sea el final, pero por ti voy a soportarte. Bueno, por el Señor Jesús, mejor dicho, ¿no? Sí, porque el único que nos va a dar ese motor para poder soportar es Jesús. Así de que, ¿qué vamos a hacer entonces? En amor. Debemos soportarnos con paciencia, en amor. Pero, ¿qué es lo que debemos soportar a los hermanos? Con paciencia y en amor. ¿Qué es lo que debemos soportar? ¿Qué es? ¿Que se vistan feo? Bueno, te puede ser, ¿no? Eso también aplica para nuestra casa, nuestro hogar y nuestra familia, ahora que tenemos que vivir más juntos que siempre. Unidos, quién sabe, pero juntos sí. Pero como queremos unidad también en nuestra familia, mira, si nuestras familias son unidas, ¿qué va a pasar en la iglesia? Va a tender a eso. Todo lo que pasa en la casa se refleja en la iglesia. De veras. Así ¿de qué tenemos que nosotros que soportarnos con paciencia y amor? Pues las debilidades de los demás. Cuando fallan a algo o nos fallan, la inmadurez espiritual, el que tengan que tomar lechita todavía, debiendo tomar carne sólida, el temperamento, ese temperamento que está en proceso de transformación, pero no solamente lento, muy lento. Pero ¿por qué, hermano? ¿Qué no se supone que? Se supone que sí lleva mucho tiempo en el Evangelio, pero mira, ¿cierto que nos fallamos? ¿Nos fallamos o no nos fallamos unos a otros? Y yo se los he dicho aquí varias veces, hermanos, en cualquier momento yo puedo estarles fallando en algo, porque pues, no soy perfecto. Ustedes me han fallado, no los tengo anotados, pero sí me acuerdo, no es cierto. Claro, sé qué cosas han fallado. Pero ¿qué tenemos que hacer para mantener unidos y no hacer un lado? Soportarnos con paciencia, en amor. Y algo más que no dice el pasaje, pero que sí debemos hacer, es orar por nuestros hermanos de la iglesia, por la misma familia, pues para que todos podamos vivir conforme al Evangelio de Jesucristo y vivir esta unidad. Eso tenemos que hacer. Así que hemos visto que vamos a generar en nosotros más unidad, teniendo la actitud de mansedumbre y humildad. 2, soportándonos con paciencia y amor. Número 3, buscando mantener la unidad. Aquel que no busca algo, no encuentra. Aquel que no se propone, no lo recibe. Tenemos que poner la mirada en lo que queremos. Así que es importante que busquemos mantener la unidad. ¿Qué dice versículo 3? Leamos juntos, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Léanlo nuevamente.
¿Qué cosa es ser solícitos? ¿Qué es ser solícitos? Rápido, ¿qué más? Prestos, ¿qué más? Dispuestos. Sé que de aquí quieren hablar más, pero aguánteme tantito. Mejor les digo lo que traigo que es ser solícitos. Significa estar, así como dicen, dispuestos pronto para, con la disposición de hacer todo el esfuerzo posible para conseguir algo. Solícitos, así, Por ejemplo, que yo les dijera, híjole, necesito agua. A ver, ¿dónde? Sí, rápido. Estoy dispuesto a traerte el agua ya. Aquí está el agua. Solícitos. Dispuestos a hacer todo lo que sea pronto. Si es posible, le quitan el agua al vecino. Tenga que estar, porque está el agua. Es un ejemplo, no vayan a hacer eso. Digo, porque contamina de COVID. Nada, no es por eso. Es por relajo. Solitos, prontos, dispuestos para hacer algo. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Hermanos, busquemos vivir en unidad. Seamos solícitos en mantener la unidad. Y este es el deseo de nuestro Señor Jesucristo, ¿sabían? Una vez Jesús oró, ¿se acuerdan de esa oración que hizo? Intercedió por sus discípulos, intercedió por nosotros, los que habíamos de creer después. Allá en Juan 17, 20, 21, Jesús oró diciendo al Padre, mas no ruego solamente por estos, los que tenía, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad es algo muy importante para poder cumplir la gran comisión, para que la gente encuentre a Cristo. Porque si la persona que le queremos invitar a que busque al Señor y que venga a la unidad y ve desunidad, pues no hay consistencia, no hay congruencia. Nosotros definitivamente tenemos que estar unidos a Jesús y en Jesús estamos unidos al Padre. Al hacerlo así, el Espíritu Santo está en nosotros y el Espíritu Santo quiere obrar en nosotros para que vivamos en esa unidad y crezcamos en esa unidad e invitemos a la gente a esta unidad, donde va a encontrar armonía, donde va a encontrar hermandad, donde va a encontrar aceptación, donde va a encontrar amor, donde va a encontrar que mira cómo le tienen paciencia, cómo lo escuchan, cómo lo ayudan, cómo lo integran, etcétera y etcétera. Va a encontrar, pero para que encuentre, debe haber. Y para que haya, cada uno debe trabajar. El propósito de Jesús el deseo de Jesús es que haya unidad en su iglesia. Y no digo que no haya unidad en nuestra iglesia. Sí tenemos unidad, pero no podemos decir que hemos llegado a la plenitud de la unidad. Usted puede decir que sí estamos plenos en unidad. En realidad lo vivimos al 100. Bueno, mi perspectiva es no. Tenemos que seguir creciendo, pero yo no puedo hacer nada para que haya unidad en esta iglesia. Bueno, nada por ustedes, solamente predicarles. Cada uno de ustedes allá en línea tienen que hacer lo propio, lo suyo para buscar esa unidad. Cada uno en particular, yo tengo que hacer lo mío. Cuando cada quien hace lo suyo, estaremos viviendo esa unidad. Esta unidad, hermanos, de la cual nos habla aquí Efesios, es una unidad del Espíritu. Miren, no es una unidad al fútbol, no es una unidad a un partido político, no es que nos unamos para un asunto civil, no es que nos unamos para algo diferente de este mundo, sino en sentido espiritual, fraternal, pero en Cristo, en la misión de Cristo, en la fe, unidos, pero es en el Espíritu. Debemos estar solícitos en buscar la unidad
del Espíritu. Si cada uno tiene al Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que nos quiere dirigir a esa unidad y debemos permitirlo y doblegarnos a nosotros mismos y darle lugar al Espíritu Santo que haga con nosotros lo que tenga que hacer en nuestro temperamento, nuestro carácter, para que bendigamos esta reunión, esta congregación, esta manera de relacionarnos. Es por medio de la paz, dice el pasaje, versículo número 6, en el vínculo de la paz. La unidad se da cuando buscamos estar en paz. Buscar la paz unos con otros. Cuando buscamos esa paz, hay esa unidad. No nos ha llamado el Señor a guerra, a discusión, a confrontaciones que nunca terminan. No, nos ha llamado a estar unidos, a estar en paz el uno con el otro. La paz es importante, no es para menos que en las cartas cuando se saludan dice gracia y paz. El shalom. Primero, paz con Dios, ¿verdad? Si tenemos paz con Dios, podemos tener paz con el prójimo. Y al tener esa paz con el prójimo, buscar esa paz con el prójimo, dirigimos a esa unidad. ¿Saben que en el versículo número 4 al 6 encontramos que en Dios todo conduce a la unidad y que el ejemplo de la unidad es Dios mismo? Rápidamente leamos qué dice del 4 al 6. Dice la palabra del Señor: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y aquí está en la pantalla, mira, un solo de todo esto. ¿Un solo qué? Un solo cuerpo. ¿Cuántas iglesias tiene el Señor? ¿Por cuántas iglesias viene? Por una iglesia nada más. Cierto, habemos iglesias locales. Sí, pero es una sola iglesia. Tenemos hermanos que de repente son pentecosteses, ¿sí o no? Son otros hermanos en Cristo. Tenemos hermanos que no son bautistas, son otra denominación que confiesan a Cristo resucitado, victorioso, que viene y que por medio de él hay salvación y vida eterna. Toda persona que confiese eso y siga a Jesucristo es nuestro hermano. Solamente en Jesucristo y solo en Jesucristo tenemos perdón y vida eterna. Cualquier confesión que diga eso es nuestro hermano. Aunque de repente diferenciemos en algunas enseñanzas. Un solo cuerpo viene por una sola iglesia, un solo espíritu. ¿Será que es un espíritu actuando solamente en nosotros y hay otro Espíritu Santo allá en México? ¿Será que ese Espíritu Santo, donde hay iglesias bien grandes en México, ahí está el Espíritu Santo número 1 y aquí está el Espíritu Santo número 2 porque no es tan grande como allá? No, ¿verdad? Es el mismo Espíritu Santo, uno. Una misma esperanza. No hay clasificación como en los trenes, en los aviones de que, clase A para viajar, clase B y clase C. Y no, aquí no hay salvación. Unos para acá, otros para allá. No, para todos es la salvación, la misma. No hay salvación primaria, salvación secundaria. Una sola salvación para todos. Una misma esperanza, pues. Un solo Señor. ¿Cuántos Cristos hay? Un solo Señor, Cristo Jesús. Y Él es uno con el Padre. Y sabemos que el Espíritu Santo es parte de Dios. ¿Y cuántos dioses hay? Uno. Una sola fe. ¿A cuántas fe se nos invita la palabra? A una sola fe. La fe en nuestro Señor Jesucristo. Un solo bautismo. ¿A cuántos bautismos nos ha llamado a la palabra? A uno. Si es de agua, es ese de inmersión y sales. No hay otro. No hay otro en la Biblia. Y si hablamos del Espíritu Santo, es cuando tú crees en el Evangelio de tu salvación, eres sellado con el Espíritu Santo de la promesa y eres sellado. No hay otros bautismos, es uno. No hay más. Un Dios y Padre. Y hay un solo Dios. No hay tres, dijimos. No hay más.
Él es el Dios de la Biblia, es uno. Y es para nosotros el Padre celestial, quien está sobre todos, es decir, que Él gobierna sobre nosotros. Ahí nos deja ver su trascendencia, su soberanía. Pero Él es por todos, porque Él nos provee, actúa en nuestro bien. Eso nos habla de su inmanencia, de su omnipresencia, porque tanto está aquí Dios para nosotros, como está en China, como está en Cuba. El único Dios que hay, el que está en todos por medio del Espíritu Santo que vive en nosotros. Dios habita en nosotros por medio del Espíritu Santo. Pero Dios habitando aquí, habitando en China, en Australia, en Corea, en Cuba, donde quiera que estemos. No hay varios dioses unidos por allá que un día se van a juntar. No, un solo Dios. Entonces en el texto vemos que todo va a una unidad, un solo de todo, un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Y pensando en eso que hay un solo y hablando de unidad, vamos a buscar la unidad. Porque Dios quiere ver a su pueblo unido. Concluyo diciendo entonces que es importante la unidad. Somos familia. Vivamos la unidad, hermanos. Y digo, no vivamos el yo. No vivamos solo como para nosotros mismos, pensando en nosotros mismos. No pensemos aislado de la congregación, de la comunidad de fe. Pensemos como somos parte integral, formamos parte de esa unidad para un propósito. Queremos ser parte para estar más unidos en el trabajo, en crecimiento, en ayudarnos, en amarnos, juntos, unidos. En donde quiera que estemos y en la iglesia, no vamos a tener actitud de orgullo, altivez, presunción, envidia, intolerancia. No vamos a ser iracundos, agresivos, impacientes. Más bien, ¿qué debemos ser? Según lo que hemos visto, humildes, mansos, pacientes, amorosos, trabajando por la paz. Queremos unidad para nuestras casas, para nuestra familia espiritual, para esta familia que somos. El Señor nos los ha mandado y vamos a hacer esto en virtud de que debemos andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Así que vamos a trabajar por la unidad de hermanos. ¿Qué te parece? ¿Vamos a buscar la unidad? ¿Estás dispuesto tú, en tu persona, a hacer todo lo que sea posible para conducir a la unidad en tu casa, a la unidad en la iglesia? Piensa qué cosas prácticas puedes hacer. Tú conoces a los tuyos allá en tu casa y conoces a tus hermanos aquí en la iglesia, su carácter, cómo piensan, qué actúan, cómo son. ¿Cómo puedes tú practicar con ellos la paciencia, el amor, buscar la paz, el soportar? ¿Cómo puedes actuar con mansedumbre y humildad? ¿Cómo? Piensa, reflexiona y actúa. ¿Te parece? Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias te doy, Señor, porque nos has llamado a la unidad contigo por medio de Jesucristo. Permítenos como iglesia vivir también esa unidad, para que tú seas glorificado, para testimonio allá afuera, para bendición de la gran comisión, para el crecimiento de la comunión. Me pongo en tus manos, Señor, y pongo en tus manos a la iglesia. Que vivamos como esa familia preciosa, unida y también armoniosa. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, les recuerdo, hermanos, que tenemos grupos de conexión. Los grupos de conexión son los días miércoles de 8:30 pues a 9:30.
con el hermano Carlos García y con su servidor los días jueves igual, de 8:30 a 9:30. ¿Qué hacemos en los grupos de conexión? Pues vernos, cómo estamos, porque somos familia, tenemos que vernos. ¿Y qué hacemos? Pues cantamos, porque ¿en nombre de quién nos reunimos? En nombre de Jesús. Y Él merece también que le cantemos. Cantamos un canto, un himno, lo que encontremos ahí que queramos cantar o que yo dirija. Leamos la Biblia, la estudiamos. De hecho, pensamos en el mensaje del día, domingo. ¿Qué más podemos aprender o cómo podemos aplicar? Dialogamos sobre el mensaje. Criticamos al pastor también. No, no es cierto, eso no es. No. No, pero platicamos sobre el mensaje, cómo podemos aplicar eso a nuestra vida, cómo podemos avanzar. Y esto es interesante, importante, porque es un seguimiento. Así que les invito a que se conecten a un grupo de conexión a las 8:30, miércoles y jueves. Y les quiero invitar que si alguno de ustedes dice, hermano, es que yo quisiera ver otro día, en otro horario, un grupo de conexión por la plataforma Zoom, vemos la manera que puedan accesar a la cuenta de Zoom y desde ahí buscar hermanos como ustedes para que haya otro grupo de conexión. Pero es más, ustedes pueden decir, a mí me gustaría, hermano, que ya en físico en mi casa, yo lo recibo en mi casa. ¿Quién puede venir? Y podemos trabajar por un grupo de conexión en casa físico. Así que están las posibilidades. Solo es tu decisión. No puedes decir que no hubo opción. Ya te las estoy dando. Ya la cosa es que si tú quieres. Que por cierto, los grupos de conexión tienen como su finalidad, una de sus finalidades es poder juntarnos, como dijeron ahorita, poder convivir, poder fraternizar más, poder conocernos más, poder apoyarnos más, poder tratar a pesar de lo que somos, porque somos bien diferentes, aprender a convivir, la comunión, amar a las personas. Desde luego también tiene un otro objetivo, que es servir como vínculo para que una persona conecte con nosotros y pueda conectar con Dios. Le decimos, ven acá, tú eres mi amigo, vamos a ser amigos. Ahora quiero que seas amigo de Jesús. Vamos a tener comunión con Él. Entonces, es muy provechoso. Y quitémonos la idea de que las cosas del Señor solamente son los domingos a la media mañana. Esa es una mentira. Es más, en realidad domingo no es meramente el único día que debemos adorar al Señor, es todos los días. Todos los días debemos vernos como familia espiritual. Cuando leemos el pasaje dice que perseveraban, dice, unánimes. ¿En dónde dice? En el templo y por las casas. Cada 8 días. Cada 3 días. Todos los días. ¿Qué los motivaba? Jesús. Jesucristo vino, Jesucristo viene. Eso les motivaba. ¿Qué te motiva eso? Jesucristo vino, pero en cualquier momento viene. Así que vamos a congregarnos. Por cierto, hay un grupo de conexión más que siempre no lo digo, pero ahí está, porque es como un grupo discipulado nuevo para gente nueva con la hermana Elizabeth. ¿Sí? Igual es los jueves a las 6, a las 6, ¿no? A las 6. Si alguien dice, no, pues yo quiero aprender de cero, con la hermana Elizabeth, ese es el mejor lugar. ¿Sí? Bueno, que Dios les bendiga.